Tú, porque digamos lo que venía a un maravilloso podcast Sobas. Perfecto. Bueno, un gran saludo. Esta es nuestra primera clase de 100% comunicación. ¿Por qué es importante este módulo? Porque lo que nosotros pretendemos hacer en un futuro es producir contenido. Y el contenido, sea audio, sea video o sea fotografía, imagen, requiere conocer inicialmente, que es el trabajo de hoy, qué es la comunicación, cómo funciona, para poder luego implementarla en cada una de las áreas con las que vayamos a trabajar. Yo los invito para empezar a conocer algo de la comunicación, a ver el siguiente fragmento de una película de Disney llamada Planeta 51. En esa película, y en ese fragmento en particular, vamos a encontrarnos como dos personas o dos seres vivos, básicamente, que hablan el mismo idioma, no logran entenderse por un problema de concepto, de emisiones encontradas y quizás no encontradas. Adelante. Nira, tienes que escoger. ¿Me eliges a mí o a Glar? ¡Ay, Lem! No hay ninguna duda. Te elijo a ti, claro. ¿Eh? ¿Ah? Respondan, 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 respondan. Llamó a la línea alienígena. Sí, hola, encontré al alien. Están aquí. Y ninguna arma puede detenerlos. ¿Esto es una broma? Hola. Sí, hola, encontré al alien. Si detectó una flota alienígena, marque 1. Para chupacabras, marque 2. ¡Sí respiro! ¡Sí respiro! ¿Hablas mi lenguaje? Es increíble. Hablas mi lenguaje. Sí, eso fue lo que dije. Tú dijiste. Eso fue lo que dije. Dime algo más. ¿Cómo qué? ¿Cómo? ¿Qué? Ay, se van a morir en el Kennedy. Soy el capitán Charles T. Baker, astronauta. 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 Lem. ¿O tu nombre es Lem? ¿O estás bromeando conmigo? Houston, tenemos un problemín. ¿Pero qué quieres? Gracias por preguntar. Descafeinado, 2 de azúcar. ¿O tienen frappuccinos? Y también galletitas, gracias. No, me refiero a que si quieres conquistar nuestro mundo y desayunar nuestros cerebros. Oye, un segundo. ¿Qué clase de planeta enfermo es este? Para empezar, se supone que no estaba habitado, ¿ok?
Y no lleno de monitos verdes bailando canciones viejas. Mi misión era plantar la bandera, darle a una pelota de golf y volver para salir en la tele. ¡Iba a ser famoso! ¿Qué? Estás hablando a alguien. Oye, no soy el alien aquí. Tú eres. ¿Yo? Tú eres. No, tú eres. Tú eres. Tú estás en mi planeta. Alienígena, ¿verdad? Hello. Hola. No, hola. Hello. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y? ¿Ah? ¿Y? Empecemos de nuevo. Escucha, hay un módulo de mando en órbita ahora gastando combustible y tiene que partir en 74 horas. Y si no la abordo antes, volverá a la Tierra sin mí. ¿Capichi? Tengo que volver a mi nave y volver al espacio. ¿Quieres ayudarme? ¿Me pides que te lleve a tu platillo volador? No, si llegan a atraparme, no sé qué van a hacerme. Y perdería todo. Mi vida ya era casi perfecta. Ay, chico, eres un chico, ¿no? Bueno, no eres un Yoda de 800 años, ¿o sí? Ya, olvídalo. Tú eres mi única esperanza. Pero supongo que podrías dejarme aquí tirado. Mi esposa mantendrá a los niños. 11. Tenemos 11 hijos. Siempre con hambre. Sí, pero oye, sobrevivirán sin su padre. Lo importante es que no te metas en ningún problema. Línea alienígena, ¿cuál fue su avistamiento? Hola, ¿está ahí? Hola, ¿hay alguien? Fíjense, acabamos de ver la expresión más típica de dos seres enfrentados por los prejuicios, antivalores y muchos ruidos en el proceso de la comunicación, que aún hablando el mismo idioma eran incapaces de entenderse. Bueno, de eso se trata justamente la conversación que vamos a sostener a partir de este momento. ¿Qué es la comunicación? La comunicación, ante todo, es en la vida. Ante todo, la comunicación tiene, fíjense qué importante, es la interrelación. La comunicación es la interrelación de uno para con los otros. Es el intercambio. Así como hay una interrelación, también hay un intercambio. Yo te doy, tú me das. Es el compartir, es el importarnos puntos para compartir, para poder conseguir todo. Por lo tanto, si vamos a construir juntos, nos vamos a complementar. Y esa complementación nos va a llevar a qué? A la supervivencia. Contraparte, la vida nos habla de la permanencia de la especie. Sin comunicación es imposible una especie sobreviva, sea permanente. La nuestra dura bastante, que tenemos 25, 26 siglos, las dos hermanas viviendo el planeta. Bueno, hay otras especies que igualmente me han estado viviendo y nosotros las hemos estado eliminando. Otra cosa que nos lleva a la comunicación es a la construcción global, grupal. Todos juntos podemos construir. Si nos comunicamos, podemos trabajar juntos. Y fíjense que eso es importante. Por ejemplo, entre los mitos que hay en la Biblia, se habla de la Torre de Babel. ¿Qué es la Torre de Babel? Es una construcción gigantesca, altísimo, para tratar de llegar a Dios. Y cuando vea que Babel más está, viene el cacón. Y lo que todo el mundo conversaba y hablaba, sí, que se entendía, perdís, que ese momento ninguno, cada piso hablaba un idioma distinto. No lograban comprenderse. Allí se habla de que ese es el origen de los idiomas. Realmente el origen de la incomunicación. Finalmente está ese intercambio necesario para poder evolucionar. Y todo esto, como nos preguntamos, ¿qué es la comunicación? ¿Es un fenómeno estrictamente humano? ¿No? La comunicación no es un fenómeno estrictamente. La naturaleza
toda la naturaleza, eso que llamo la Pachamama, Gaia, es un sistema complejo que se intercomunica para poder sobrevivir. Es decir, todo el planeta está en una vida constante que se va encontrando, se va desencontrando en un proceso de comunicación. Igualmente, eso es lo grande, que es macro, pero también tenemos un microuniverso. Nosotros podríamos, si pusiéramos un microscopio gigante, pudiéramos entrar en nuestra cara, que pudiéramos empezar a ver todo lo que está sucediendo dentro de nosotros. Pero igualito que sucede dentro de nosotros, sucede en todo nuestro alrededor. Incluso sucede aquí, en el espacio, que pensamos que está vacío y no, hay vida fluyendo, microorganismos que se van intercomunicando para poder funcionar. Luego viene esa comunicación humana entre iguales, esa comunicación entre seres iguales. La naturaleza igual. Entre los pájaros hay una comunicación, entre los mamíferos de tierra hay comunicación, entre las aves, entre los peces, en todas partes hay comunicación. Finalmente está la comunicación interespecie. Imagino que algunos de ustedes tendrán en su casa un gato, un perro, o un gato, una pecera, y entre los seres humanos y esos otros personajes también hay comunicación. O sea, nosotros nos entendemos perfectamente con nuestros perros. Encantado de la vida. El que tiene un perro sabe que el perro sabe cuando uno está triste, cuando uno está contento. Uno sabe cuando él está sufriendo, cuando le pasa algo. Entonces, va surgiendo esa interrelación. Y esa relación interespecie también es comunicación. Entonces, llegamos al concepto. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es el intercambio de información entre dos o más seres vivos. Escúchenme bien, entre dos o más seres vivos que comparten ¿qué? Memorias, vivencias y una forma de expresión común. Hubo un director de polígrafo. ¿Saben lo que es el polígrafo? Esa maquinita que le ponen a las personas para saber si dicen la verdad o mentira. Él trabajaba para el FBI, que era el director de polígrafo. Y él un día, por puro error, colocó los sensores, los cables que le ponen a la gente, lo colocó sobre unas plantas que estaban allí en su escritorio, y de repente se dio cuenta que las plantas reaccionaban ante los estímulos externos. Y comenzó a hacer una serie de experiencias. Y una de las experiencias más interesantes fue que agarró a muchas plantas, se las metió en un cuarto oscuro y luego le dijo a cada uno, a uno de sus trabajadores, de sus empleados, le dijo, entre en el cuarto, está oscuro, y la planta que está en todo el centro, rómpala en pedazos, destrúyala con odio, rómpala, mátela. El muchacho entró, la desbarató y salió. Luego él encendió las luces y fue haciendo que pasara cada uno de los trabajadores del laboratorio por esa sala. Cuando entró el asesino o las plantas, los polígrafos se dispararon. ¡Guau, guau! Las plantas estaban aterrorizadas, estaban gritando porque estaba el asesino de su compañera. A partir de allí, el hombre desarrolló una serie de estudios para entender los procesos de comunicación en otras especies. Entonces, ya sabemos, en resumen, la comunicación es el intercambio de información entre dos o más seres vivos que comparten memoria, vivencia y formas de expresión común, que nos hacen comunes. Por lo tanto, la comunicación puede ser y el número de seres humanos que están involucrados en los procesos. Puede ser inter. Si nosotros estamos conversando con nosotros, puede ser, luego hablamos con nuestros cabritos, con nosotros en el baño, vamos por las calles
E mi scelte che praticamente sono la praticamente con la correleza. Los textos de cosas y son una comunicación interpersonal, pero hay personas que van manoteando, no te mi teléfono con los dos, yo estoy hablando consigo mismo. Uno pensará, no, ese está loco, nomás, pues, no, todos estamos un poco locos y todos conversando inclusive. Luego viene la interpersonal. La interpersonal es esa comunicación que establecemos con el otro. Compañero, con tu compañera, con los compañeros, incluso esta que estamos aquí mismo en este momento, que aparentemente es un monólogo de mi parte, pero no sé qué puedo ver. El lado me están cantando y cuando se dé la oportunidad van a preguntar cosas y podremos establecer, podemos establecer qué es. Luego viene la comunicación grupal, esa comunicación por la que agarramos a muchísima gente, le mandamos un mensaje, la persona local. Por ejemplo, un cantante en un gran escenario, de cientos de miles de personas mirando, viendo allí y reaccionando a lo que él está haciendo, la expresión que sacó, esa expresión. Y finalmente tenemos la comunicación que en estos siglo XXI es la más eh, extendida, que es la comunicación intermedia. Que es la comunicación intermedia, es aquella por la cual equipos como estos que estamos, con los que estamos trabajando nos permiten llegar a públicos que no están presentes físicamente, sino distantes, y sin embargo podemos conversar, compartir e, e irnos entendiendo. Si la comunicación la vemos por el tiempo de respuesta, tenemos una comunicación sincrónica, si es instantánea, o una comunicación asincrónica. Por ejemplo, yo que soy de una generación ya bastante mayor, le puedo decir que yo sufro mucho con la comunicación asincrónica de los teléfonos por el WhatsApp, por ejemplo, los mensajes de texto. ¿Por qué? Porque yo me quedo esperando que la persona me responda y esa comunicación normalmente no tiene respuestas inmediatas. Es muy raro encontrarse a un carro que le responde a uno casi de inmediato. Normalmente la gente no le responde a uno. Te pasa media hora, una hora y a veces 2 días antes que le respondan a uno. Y esa comunicación se llama asincrónica. Finalmente tenemos otro tipo de comunicación, aquella que trabajamos o dividimos o clasificamos de acuerdo al tipo de discurso. Puede ser una comunicación informativa si lo que vamos a transmitir es información de datos y hechos concretos, informativa. Si vamos a explicar o a dar elementos novedosos, eso es informativo. Formativa, esta que estamos teniendo en este momento, que es una comunicación donde yo estoy dando una serie de datos, hechos y situaciones que están empezando a enriquecer y a profundizar en un tema que a ustedes les interesa. Y es de manera controlada, es decir, es una información dosificada que tiene objetivos específicos y procedimientos para lograr esos objetivos muy concretos. Luego está la información analítica, que es aquella donde una persona con un conocimiento más profundo de un tema le explica al grupo, todos los elementos novedosos e interesantes desde su perspectiva. Luego tenemos la persuasiva, que es aquel discurso por el cual se pretende lograr convencer al otro para que haga algo. Por ejemplo, una cuña, una publicidad, es una comunicación persuasiva. Está insistiendo para venderle a uno un servicio o un producto. Y finalmente está el discurso manipulatorio, que es el que se va moviendo para tratar de convencer al otro
de una idea y lograr que haga algo que aunque no le interese hacerlo, lo va a hacer por igual. Ok. Nosotros vimos en el capitulito, el pedacito de película que le pusimos al principio, vimos que habían dos elementos, un emisor y un receptor. El emisor, el piloto de la NASA, y el emisor y el perceptor, el hombrecito verde del planeta 51, ojo acá. Ellos se iban intercambiando de posición. A rato uno era el emisor y el otro el perceptor. Quien transmite la información, que habla, quien se expresa, quien canta, quien baila, es el emisor. Y los meros estamos escuchando, viendo, mirando, sintiendo, somos los perceptores. Antes se llamaban receptores, pero un receptor es un aparato, como un aparato de radio. Es como un tubo de basura. Aquí yo le echo a pote de pintura blanca, se queda hablando. Nosotros no, los seres humanos, y la mayoría de seres vivos, son perceptores, el que reciben la información y no solamente actúan, también pueden dejar de actuar. Deciden y lo perciben el mensaje a través de sus símbolos. En el medio está el canal, que es el que lleva el discurso o el mensaje y el punto de contexto. Ese mensaje, y en este momento de la palabra, y esta imagen, no quité, y que de ese cuidado. Y el medio es que ese aparatito que tiene enfrente, camarita, micrófono, también va en medio mal. Y el mensaje lo flotó. Cada uno de estos elementos tiene una función entre el proceso del mensaje y del discurso. El emisor va a ser, ¿qué va a hacer el emisor al inicio? Yo se lo voy a poner fácil. Supongamos que ustedes quieren hacer una fotografía y tienen que pensar en quién va a recibir la fotografía, para quién va a ir. Entonces, lo primero que hacemos es pensar qué habla, qué dice, cómo habla la persona que va a explicar el curso. Ella fue que dice. Fíjense, si nosotros vamos a trabajar con un grupo de aborígenes Yanomami, ellos no van a tener la misma percepción en un mail fotográfica como la tendría una persona de la ciudad que está. Es imposible. Son dos percepciones porque son dos aprendizajes diferentes. Manejo igual que tenemos. Si seguramente nosotros trabajamos fotografía ambiental y trabajamos con fotos de animales, plantas, los aborígenes que Yanomami lo van a detectar mucho más rápido que si le presentamos un aparato tecnológico, una fotografía de un aparato tecnológico, al cual ellos jamás se oyen de. Eso nos lleva a evaluar al emisor, me lleva a evaluar la historia, la situación de la cultura y la cultura, o sea, que es todo el conocimiento de nuestro perceptor para poder fabricar un mensaje acorde con sus prejuicios, que le pueda llegar sin tener nada que bloquee el lector. Entonces, que he hecho todo eso. Entonces, si prepara, ese emisor prepara su mensaje y lo lanza atrás. Por su parte, el perceptor va a desconstruir, cuando le llegue el mensaje, lo va a desconstruir. ¿Qué significa eso? Lo va a desarmar. ¿Cómo lo va a desarmar? El proceso es el siguiente. Primero lo va a captar a través de todos sus sentidos. Y después, inmediatamente lo va a comparar con ¿qué? Con su experiencia.
con lo que ya él ha vivido o se ha informado o está preparado por, por su historia de vida con relación a ese mensaje. En tercer lugar, va a establecer las prioridades, si es importante o no para él lo que dice el mensaje, y finalmente va a dar una respuesta. Hay ejemplos, muchísimos ejemplos que se pueden dar al respecto. Por ejemplo, uno va a un restaurante y ve a una, en el caso de un hombre o una chica bonita, uno se le acerca y le dice, pues su vida, esto que usted, señorita, usted aceptaría un café. ¿Qué hará la señorita? Fíjense, el mensaje fue dado, que aceptar un café, tono suave, tranquilidad. La muchacha lo piensa y lo primero que se voltea y dice, ¿qué querrá este viejo ver? Créanme, es lo primero que va a hacer. De experiencia, todo hombre mayor que se me acerca y me habla con suavidad, algo quiere. Y si algo quiere, ya establece su primera prioridad para aceptar o no el discurso. Acto seguido lo va a comparar con su experiencia y va a decir, bueno, sí, pero no todos son viejos verdes. Hay algunos que son hasta interesantes. Pero yo querré un café. Me acabo de tomar un, querré otro. Tengo tiempo para tomarme otro café con este señor que lo conozco. Me interesaría poder establecer una relación de amistad con él. Fíjense todos los elementos que está priorizando. Finalmente tomo una decisión. Y la decisión puede ser, ¿cómo no? Vamos a tomarnos un café juntos. O podría ser, en otro momento. Hoy no será posible. Dos respuestas posibles. Dos respuestas posibles. ¿Cuánto tiempo se llevó eso en la cabeza de esa muchacha? Ajá. Nanosegundos. Porque nuestro cerebro trabaja muy rápido, hace todas estas evaluaciones y de inmediato pasa a evaluar, medir y pesar. Y eso nos pasa siempre. Por eso nos pasa cuando vemos una cuña, nos pasa cuando estamos viendo una película, nos pasa cuando estamos escuchando una pieza musical, nos pasa siempre. Cuando nos montamos en el metro o nos juntamos o vamos en nuestro carro manejando. Si el vecino pasa un motorizado por un lado, nosotros lo percibimos con el rabo del ojo y decimos que hay que tener cuidado porque este loco se nos puede atravesar allá adelante y me lo puede dar. Fíjense, todo eso lo vamos evaluando. Son centenares, cientos, incluso miles de elementos que se van conformando a lo largo de nuestro día en nuestro análisis, en nuestras percepciones para poder establecer puntos de comunicación. En medio de eso, tenemos una cosa que llamamos la cuida. Son los elementos que vienen a perturbar el proceso. Eso cuando los equipos que no funcionen para que, por ejemplo, si yo levanto la mano y después hacer el poco impide un sonido que molestaría el proceso de comunicación y se rompería este lazo coco. Un lío psicocional cuando es un proceso externo. Alguien entra en acá en el espacio cuando estamos trabajando, habla y eso produciría una vida externa ajeno a este proceso de comunicación, pero que también interrumpiría nuestra conversación. Tendríamos un tercer tipo de río, este río de lenguaje. Normalmente hablamos del lenguaje doméstico, es decir, hay personas que hablan muy bonito, muy floridos, con muchas floripondias, pero son ríos porque la otra persona no entiende de qué está hablando. Ya las palabras no son entendidas con facilidad y eso produciría necesariamente un ruido soso. Luego tenemos los ruidos
sobre todo, y espero que no se funda cualquiera de las profesiones. Que- Pero, por ejemplo, cuando uno tiene un consultor médico por una cosecita, el médico le hace el examen y le termina diciendo, usted tiene, y cuando comienza a dar el nombre de las enfermedades, salimos pensando que nos vamos a morir al día siguiente. Y si eso le agregamos la catajarra de medicamentos, pues mucho peor. Ya tendríamos más ruido en esa comunicación. Nos pasa con los abogados, que igualito nos hablan de uno en una terminología a veces matizada con latinazos y no entendemos nada y terminamos pagándole una fortuna por hacer una diligencia insignificante que bien podríamos hacer nosotros. Y finalmente, el peor de todos los ruidos de los prejuicios. ¿Qué es un prejuicio? Es una valoración no comprobada. Hay prejuicios, son mm, muy comunes. Por ejemplo, los prejuicios raciales. Se dice, un, un blanco corriendo es atleta, un negro corriendo es ladrón. Ah, un blanco con bata es médico, un negro con bata es chichero. Esos son prejuicios de valoración. Igual, las religiones nos llenan nos traen muchos prejuicios. Pensamos, el que no piensa como yo, el que no adora al Dios que yo adoro, eh, es ajeno y está condenado a la quinta paila del infierno, porque no cree en el Dios verdadero. Y eso nos va a generar muchísimos problemas a lo largo de la vida. Por ejemplo, hay gente que cree que ser santero es ser un brujo. Y ser un brujo es alguien atroz con la nariz muy fea y que hace muchas maldades. Y resulta que la santería es una religión, como lo sería el catolicismo, o el protestantismo, o el hinduismo. Es una religión más. Es una forma de creencia. Y por cierto, en Venezuela tenemos 200 cultos diferentes registrados, es decir, 200 religiones registradas, a las cuales, al ser registradas en el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, dejan de pagar impuestos, porque se les exonera por ser una religión. Por eso te hablo que es un negocio. Finalmente tenemos que después de todo este proceso comunicacional, nosotros vamos a dar una respuesta. Y la respuesta puede ser activa o pasiva. Puede ser al momento o puede ser postergada. Cuando hablamos de publicidad, por ejemplo, nosotros tenemos respuestas postergadas. Porque cuando estamos frente al aparato de televisión y estamos viendo una cuña de un detergente, no salimos corriendo a comprar el detergente. Pero si nos la deja bien bonita, plantada en la cabeza, el día que vayamos al supermercado decimos, ah, mira, este es el detergente de palitos verdes y azules que estaban anunciando en televisión. Lo voy a llevar para que mi ropa quede más blanca y hipercuida. Fíjese, eso es una respuesta postergada. Es igual cuando estamos en una campaña electoral, también vamos a tener respuestas postergadas. Durante 3 meses nos hacen una campaña electoral y al final, el día de la votación, vamos y elegimos por este o por el otro. Eso es una respuesta postergada. Una respuesta activa y, y, y del momento. Alguien llega y se para adelante, nos recuerda a nuestra mamá y te damos un puñetazo. Es una respuesta al momento. Y finalmente, este capítulo de hoy lo cerramos con estas 3 imágenes. La primera, vemos una especie de caracol, Nemesis, que teneva là en el fondo y dice, que ese esa imagen me está diciendo que hay indecisión, hay embuda, hay soledad, son diferentes visiones, diferentes comprensiones de la misma. La que está al lado todavía es más divertida. Tenemos una imagen de sexo masculino y femenino y una imagen de sexo masculino y femenino.
El total forma una unidad visual. Fíjense que aunque el círculo no está completo, hay una unidad visual. Está dividido en azul y rosado. Entonces, ¿qué podríamos pensar? ¿Qué podría decir esa imagen? Habla de la bisexualidad, hombre y mujer, los dos en uno. Habla de unión o habla de eso, pues, por la ruptura de la que se encuentran o se desencuentran. ¿Están juntos o no? O simplemente forman parte de lo mismo y es la bisexualidad. ¿Ve eso? Mismo elemento, diferentes personas. La última, la franela, con un mensaje de un filósofo nihilista muy fuerte, que da muchísimo a un ser humano, que es Friedrich Nietzsche, dice, muchas, el matrimonio acaba muchas locuras cortas, como una larga estupidez. Es un discurso muy fuerte y la pregunta ¿es humor negro? ¿Es ironía o simple misantropía? Es decir, simple odio al ser humano. Con esto cerramos el capítulo de hoy y les dejo, que eso es importante, una guía. En la guía tenemos un sistema de evaluación. Pedimos 2 tareas. En función de esta conversación y en la lectura de esa guía, tratamos de revisar esto. Tiene una primera tarea, que es haz sobre una fotografía que desea hacer, la ha hecho, la desea hacer, debe analizar a qué perceptor se la piensa enviar y explique en un escrito cuáles son las características socioculturales, etarias, es decir, de edad e histórica del unto al dictear insinónimo cultural. Piensa, no la haga, piensa y diga, güey, yo te la voy a hacer a un niño de 8 años, que se dice un niño de 8 años que vive en la ciudad y es clase B, que hemos hecho con un perfil etario, sociocultural, económico, para poder saber. Y es diferente que le mandemos eso a este niño y la podría leer igual un niño del campo que nunca ha salido de allá de Mocuchías. No, son percepciones que una nueva ciudad, clase media, tiene una visión totalmente diferente, mucho más compleja en unas cosas y mucho menos profunda en otras. Y la segunda tarea sería, si usted fuera un influencer, estudia al público al cual usted le piensa dirigirse. Analice cuáles serían los ruidos que debería afrontar usted como emisor y cómo los resolvería para evitar que entorpecieran su discurso. Son 2 tareas de reflexión. Fíjense, no la van a encontrar en ningún libro. Simplemente tienen que ponerse a pensar duro para poder hacer estas 2 actuaciones, estas 2 tareas, estos 2 trabajitos. Simplemente es reflexionar. En una tienen que ponerse en los zapatos del perceptor y en la otra tiene que ser un influencer que debe tratar de, en su discurso, evitar la mayor cantidad de ruidos que puedan entorpecer la llegada a eso, de su expresión al otro. Bueno, cualquier cosa ya establecemos mecanismos para que después de esto, desde el tiempo, su día, puedan tener algunas preocupaciones o algunos intereses. Vamos a abrir un canal por el cual vamos a comunicar de manera directa, sincrónica, para poder ir respondiendo cualquier duda de los textos.